Desde nuestro nacimiento, nuestras relaciones y emociones moldean no solamente nuestra psique, nuestra mente, también moldean nuestra biología, y eso está completamente comprobado por campos emergentes de la medicina, como la psiconeuroinmunoendocrinología, la epigenética, etc. Hoy en día se sabe que muchas enfermedades, muchos conflictos biológicos son derivados de conflictos emocionales no resueltos. Cuando nos guardamos un resentimiento, cuando no somos capaces de liberar ese trauma, de liberar esa herida emocional, queda como una semilla en nuestro organismo que puede germinar y florecer como una enfermedad, como cáncer, como enfermedades autoinmunes, como enfermedades crónicas, degenerativas, etc. Por eso, yo quiero guiarte hoy en este episodio. Quiero ayudarte a liberar cualquier rencor, cualquier resentimiento, cualquier herida, cualquier situación que te haya generado una vulnerabilidad y que se haya quedado intrincada como un tóxico, como un veneno dentro de tu organismo, haciendo daño, perturbando a tu sistema inmunitario, perturbando a tu sistema nervioso, perturbando a toda tu biología, a tu inconsciente biológico, a todo lo que necesita estar funcionando de una manera armoniosa, pero que ese conflicto emocional le perturba permanentemente, y el retener esa información en forma de recuerdo y memoria también está constantemente generando unos circuitos neuronales ligados a una respuesta bioquímica absolutamente negativa para tu organismo. Por eso quiero ayudarte. Quiero que utilices esta dinámica en la cual te voy a guiar a partir de este momento para que liberes cualquier tipo de emoción negativa que haya quedado allí sembrada en tu organismo y que necesitas superar para que tu propio cuerpo recupere el orden implicado, recupere la armonía y recupere la homeostasis, la autorregulación. Eso te va a ayudar considerablemente para cualquier cuadro de salud o desafío de salud por el cual puedas estar pasando en este momento. Recuerda, mi nombre es Tito Figueroa. Soy el instructor de una metodología de autocuración llamada Coeficiencia Inmunológica. Es un curso basado en grandes referentes como Bruce Lipton, Lynn McTaggart, Deepak Chopra, el doctor Petrovich Garyayev, entre otros tantos como Glenn Rain, etc. Y esta información ha cambiado la vida de muchísimas personas. ¿Tienes una versión gratuita? Sí. Acá abajo tienes un enlace en la descripción de este episodio o incluso en el primer comentario fijado. Y ahí tienes una primera toma de contacto con este curso. Si te gusta, pues más adelante quizás hasta decides estudiarlo y obtener la facilitación, el grado de facilitador o facilitadora en coeficiencia inmunológica. Por lo pronto te invito a que sigas esta dinámica que voy a compartir contigo justo en este momento. Hola, ¿qué tal? Aquí Tito Figueroa y estoy muy animado de guiarte en esta técnica. Esta técnica es fantástica, no tienes idea para todo lo que sirve, para resentimientos, para cuando sientes la necesidad de perdonar a alguien, cuando necesitas superar situaciones que han sido sumamente crueles y que te han estado haciendo daño por mucho tiempo. Es decir, muchas veces en la vida nos toca sufrir por cosas que ocurren. Muchas veces somos nosotros los victimarios y otras veces somos las víctimas, y existen victimarios por doquier. El hecho es que en ese momento en que sufrimos ese dolor, ese daño, esa humillación o eso que realmente nos impactó tan negativamente, se produce en nuestro cuerpo una respuesta biológica, una respuesta fisiológica. Presta mucha atención aquí. Esa respuesta, de todas, lleva el mensaje a cada una de nuestras células, el mensaje de dolor, el mensaje que encierra lo que nos produce sufrimiento a raíz de esa conducta, de esa acción o de lo que sea que haya ocurrido. Eso es terrible, eso es un baño prácticamente de toxinas para nuestro cuerpo, para toda nuestra fisiología. Las células sufren muchísimo porque reciben en sus neuropeptídicos, digamos en sus depósitos de las sustancias químicas, reciben toda esa información a nivel bioquímico, y eso prácticamente es veneno para las células, altera el ambiente de las células y así comienzan a propiciarse enfermedades, muchas veces en el caso que no se resuelvan. ¿Por qué? La razón es la siguiente.
En el momento en que sufres el impacto o sufrimos el impacto doloroso, aquello que nos causa tanto sufrimiento, recibimos esa respuesta fisiológica. Bien, pero va pasando el tiempo y cada vez que recordamos, cada vez que algún suceso, algún estímulo hace que recordemos o nosotros mismos solos traigamos a la memoria el evento, aquel hecho, eso que sucedió tan negativamente, o lo retrotraemos a la memoria, o un familiar nos lo recuerda, o alguna situación que se referencia y se parezca y da esa conexión inmediatamente con aquel suceso ocurrido negativo, pues reproducimos, duplicamos en nuestra fisiología, en nuestras células, esa misma respuesta fisiológica. Eso significa que una y otra vez nos estamos haciendo el mismo daño. A nivel fisiológico es literalmente como si volviera a ocurrir cada vez que nosotros nos reencontramos con el recuerdo. Si nos ofendieron una vez, pues fisiológicamente no nos han ofendido una vez, sino miles de veces, probablemente si tiene ya muchos años. No sé si logro detallarte lo que quiero explicar. De tal manera que llegamos a la conclusión madura, una conclusión de altura de personas realmente inteligentes, que no vale la pena, independientemente que uno sea inocente y la otra persona pueda ser la culpable, la única culpable o lo que sea, no vale la pena seguir guardando ese resentimiento dentro de nosotros, porque ya no tenemos solo el problema de eso que ocurrió, tenemos varios problemas aunados y esos problemas están ligados con las enfermedades que podemos generar posteriormente en base al desequilibrio biológico y fisiológico que produce el hecho que tengamos, bien sea reprimida la escena y no querramos volver a recordarla y la tenemos ahí y eso queda perturbando al inconsciente biológico de nuestro cuerpo, o recordándolo a cada momento, trayendo esa escena nuevamente al presente y duplicando, replicando cada vez de manera exacta la misma respuesta fisiológica que en algún momento produjimos. En fin, que es de gente inteligente resolver eso para nuestra salud, para dejar de generar un estrés permanente a nivel subyacente, es decir, no sabemos que tenemos el estrés ahí de manera escondida, subliminal, haciéndonos mucho daño día a día. Cuando otorgamos un perdón, cuando liberamos ese resentimiento, realmente más que hacerle un bien a la otra persona o condonarla o perdonarla, más bien nos estamos concediendo un enorme beneficio a nosotros mismos. Ya me captas la idea, ¿cierto? Por lo tanto, si estás escuchando este audio, como es tu caso, es el caso de muchas personas, incluyéndome a mí, tenemos muchas cosas que perdonar y en virtud de vivir más años y con mayor calidad de vida, inclusive podría llegar a niveles hasta de estimular una sanación. Muchas veces personas han generado un tipo de cáncer o algún tipo de enfermedad degenerativa a raíz de mantener ese suceso interiormente que le hace tanto daño, y resulta que después de realizar esta terapia, después de perdonar, el mismo mecanismo de curación interno del cuerpo se ha puesto en marcha, ha recuperado su fuerza y ha ido regenerando las células o creando las condiciones o las respuestas del sistema inmunológico efectivas para subsanar ese cuadro. Por supuesto, esto no exenta al médico ni nada por el estilo, siempre lo repito, pero de que ayudaría muchísimo, pero mucho, hasta ese punto, inclusive de lograr remisiones espontáneas de enfermedades. Hasta ese nivel podría llegar algo así como esto. Así que vamos a hacerlo, vamos a perdonar, vamos a liberar esas cargas tóxicas que tenemos en nuestras células, vamos a darle ese regalo a nuestro ser, a nuestro cuerpo, a nuestra biología, a nuestra fisiología. De tal forma que te voy a pedir lo siguiente: para esta terapia necesitas tener 3 hojas de papel y un lápiz.
es importante. Busca como siempre un lugar privado. Si quieres tener un acompañante, sería bueno en el caso que tengas mucha confianza. Esta es una técnica muy avanzada y que ha dado tan hermosos resultados que bien vale la pena difundirla. Como advertencia te comento que si por casualidad al terminar la técnica sientes que no has podido perdonar, que no has podido liberar completamente ese resentimiento, entonces regresa al punto número 3 y vuelve a repetir toda la técnica. De hecho, puedes repetirla cuantas veces lo desees y cuantas veces sea necesario. Siempre que lo hagas, piensa que estás dándole un regalo maravilloso a tu organismo, liberándolo de toxinas y de sustancias químicas que van desbalanceando el ambiente de tus células, lo cual trae enfermedades y un profundo debilitamiento a nivel del sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Entonces, detén la grabación para que puedas buscar tu papel, tu lápiz. Recuerda, son 3 hojas y dispón del tiempo necesario, 20, 30 minutos, etcétera, para poder realizar esta terapia. Busca entonces los implementos y comenzamos. Perfecto, damos comienzo entonces a la técnica. Punto número 1. Identifica la situación que aún te provoca ese dolor, ese enojo, ese resentimiento hacia esa persona o hacia esas personas. Revisa el motivo, trata de tener muy claro el motivo por el cual te has sentido herido o herida por esa circunstancia, por esa situación. Es decir, es solo una identificación, tener claridad en cuanto a qué sentimiento exactamente es el que vas a transformar debido a la circunstancia o al hecho específico como tal. Solo eso. Bien, continuamos. Ya sabes, si necesitas más tiempo, detienes la grabación y sigues. Si no, yo continúo. El punto número 2 es que imagínate que estás detrás de un vidrio grueso, pero muy grueso. Ese vidrio es prácticamente irrompible. Es decir, al estar detrás de ese vidrio tienes total protección. Y a través del vidrio, que es transparente, puedes ver una escena. En esa escena estás tú. Esto significa que tú te estás viendo desde una tercera posición y te estás viendo en una escena que se está desarrollando detrás del vidrio. Eso es muy sencillo hacerlo. Y esa escena que se está desarrollando es precisamente la situación, lo que ocurrió, aquella circunstancia en donde te causaron ese dolor, esa humillación o esa herida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vas a ver desde tu tercera posición, protegido o protegida por el vidrio, esa escena sin tener mucha vinculación emocional porque tienes protección total del vidrio. Tómate unos minutos y por favor haz esa visualización. Para la grabación y regresas cuando ya lo hayas hecho con mucha claridad. Regresaste. Mira, el punto número 3 es el siguiente. Tienes que responder unas preguntas, pero primero debes analizarlas antes de responder. La primera pregunta es: ¿cuáles piensas que sean las intenciones de ambas partes detrás de esas conductas? Vamos a llamarle a esto la intención positiva. Claro que lo más probable es que lo que te hicieron haya sido algo negativo, por eso te dolió. Sin embargo, muchas veces las personas, porque somos imperfectos, realizamos cosas desde una intención quizás un poco egoísta o sin tomar en cuenta muchas cosas, y tenemos de manera prácticamente oculta y por supuesto distorsionada una pequeña intención positiva. Solo para darte un ejemplo, muchas veces alguien humilla a otro para lucirse.
Aunque eso no está bien, la verdad es que su intención positiva, oculta, errada en su procedimiento, pero en fin, una intención positiva era lucirse. O de pronto una persona roba y su intención, entre comillas, positiva es quizás tener dinero para comer. Aunque no se justifica en ninguno de estos dos casos el procedimiento, simplemente trata de encontrar esa intención positiva subyacente, aunque errática en su procedimiento, pero trata de encontrarla tanto de la persona que realizó la acción como la tuya en cualquier caso que hayas también de alguna forma equivocado tu proceder al respecto. Busca ambas intenciones positivas, entre comillas, repito, no son buenas, no se supieron hacer, pero en el fondo guardaban una intención por lo menos no supieron realizar, no supieron ejecutar, pero había esa situación ahí, esa necesidad de alguna manera. Busca eso y antes de seguir detienes por favor el audio para que puedas concentrarte. Ahora que has regresado, es importante que busques qué recursos faltaron en cada una de las partes para que se dieran esas conductas. Por ejemplo, pudo haber faltado comprensión tanto a la persona que te hizo daño o a las personas, o en tu caso, pudo haber faltado un margen de tolerancia, madurez, respeto por lo sagrado, respeto al ser humano. Quizás faltó un poco de conciencia, un poco de inteligencia, un poco buen comportamiento. No sé, busca qué recursos sobre todo faltaron en la parte ajena, en la parte que te hizo daño, y también no dejes de buscar qué recursos de pronto de haberlos tenido tú quizás no se hubiese desatado lo que ocurrió hasta el punto en que ocurrió. Es simplemente un análisis muy profundo que ya de por sí comienza a liberar resentimiento en ti. Por eso es que es importante que busques estos recursos. Así que por favor, identifica cada uno de esos recursos. Por ejemplo, paz, tranquilidad, educación, autocontrol, parsimonia, etc. Bien, detén por favor esta grabación y regresas cuando ya hayas identificado esos recursos. ¿Listo? Ahora vamos al punto número 4. Una vez que ya has identificado esos recursos, marca un espacio en el piso con un papel, con una de las hojas. Coloca esa hoja en el piso y sabes que cuando estés sobre esa hoja, cuando te pares encima de esa hoja, vas a acceder a esos recursos, a los recursos que a ti te faltaron, ¿cierto? Los que ya identificaste. Luego, partiendo de los recursos que necesitaste en esa ocasión, identifica el momento en tu pasado en que los hayas tenido. Es decir, ya sabes qué recursos pudieron haber faltado, ¿cierto? Ahora, trata de encontrar en el pasado algún momento de la vida en el cual tú hayas podido tener acceso a esos recursos. De pronto, a veces cuando tenemos hijos es muy fácil para nosotros perdonarlos, nos hacen algo, nos mienten, se portan mal y cuando llegan pues nosotros se nos quita rápido la furia, la rabia, la ira y los abrazamos y perdonamos. Ese sería un momento perfecto. O a tu pareja, o a algún amigo, algún compañero de estudios, a tus padres, etc. Busca algún momento de tu vida en donde sí hayas tenido esos recursos y en donde hayas perdonado a una persona. Hazlo mientras estás respirando profundamente. Trata de vivir todo, como ya te lo he dicho en otras terapias, con todo lo que puedas ver, todo lo que puedas escuchar y todo lo que puedas sentir en esas escenas. Detén el audio y regresas una vez hayas conseguido esto. Bien, ahora quiero que te pares encima de esa hoja
la cual está marcando tu área de recursos. Párate ahí, llénate de esos recursos, conéctate con esos recursos, siente que en este momento actual los tienes ya contigo, están ahí activos. Si quieres, recuerda muy claramente la escena en donde sí tuviste esos recursos y trata de ver imaginariamente la escena de aquello que ocurrió, pero intenta imaginarte cómo te hubieras sentido de diferente si en ese momento hubieras tenido estos recursos. ¿De qué forma hubiera sido diferente la escena si tú hubieras tenido esos recursos, aunque la otra parte se comportó exactamente igual como se comportó en la vida real? Sin embargo, dentro de ti probablemente se hubiese experimentado diferente. Así que hazlo estando encima de esa hoja de papel que ya colocaste en el suelo como marcando tu área de recursos. Hazlo y regresas para que vayamos al paso número 5. Bien, el paso número 5 es el siguiente. Salte de ese espacio de recursos y coloca otra hoja blanca en el piso, con otro papel, con otra hoja de las que te pedí temprano. Ese lugar es para la persona con la que tuviste el problema o para con las personas que tuviste el problema. Colócalo a cierta distancia de ti en el piso también. Hazlo y regresas para que pasemos al paso número 6. El paso número 6 es el siguiente. Trata de entrar en ese espacio, ponte encima de esa hoja y conviértete en esa persona. Trata de meterte en sus zapatos. Respira muy profundamente y desde ahí trata de interactuar contigo, pero ya con los recursos. ¿Cómo te ve esa persona a ti? ¿Qué escucha y qué siente estando frente a ti? Repito, te colocas encima de la hoja que marca la posición de la otra persona o de las otras personas. Estando ahí, tú vas a visualizarte a ti al frente. Es decir, desde esa posición te vas a ver a ti. Sin embargo, te vas a ver a ti ya tú teniendo los recursos. Recuerda que hay un otro tú que está en esa hoja en donde están los recursos. Y trata desde esa posición, siendo la otra persona, en los zapatos, en el pensamiento, en el cuerpo de la otra persona, trata de identificar cómo te ve esa persona a ti. Cuando te digo que ya tienes los recursos es para que te sientas bien a pesar de eso. Y trata entonces de empatizar con la posición de la otra persona y vete claramente desde allí que estás al frente, por supuesto. Hazlo, pon pausa para que podamos continuar. Ahora, salte de esa posición y regresa nuevamente al espacio de recursos, a la hoja de recursos. Colócate encima y revive nuevamente la situación, pero desde tu punto de vista, después de haber vivido el punto de vista de la otra persona. Ahora hazlo desde tu punto de vista. Visualiza esto claramente, oyendo y sintiendo, y continuamos. Para, por favor, la grabación. Bien, el punto número 8 es el siguiente. Tienes que salir ahora de tu espacio de recursos. Crea un nuevo espacio con la otra hoja de papel que te queda. Ahí ese punto va a ser el espacio del perdón. Exactamente, ya tienes un área de recursos, un área de la posición de la otra persona y este tercer espacio va a ser el del perdón. Entra en ese espacio colocándote exactamente encima del papel y trata de recordar un momento en el que hayas perdonado a alguien completamente, tal cual como lo hiciste hace un ratito. Búscalo en el pasado, revívelo con la mayor claridad y nitidez posible. Trata de oír todo lo que oíste ahí, todo lo que sentiste, todo lo que viste, con la mayor dosis de nitidez y claridad, mientras respiras profundamente y creando una fuerte asociación entre ese espacio y el sentimiento de perdón en ti. Llena
todas tus células, todo tu cuerpo, todo tu ser del sentimiento del perdón mientras estés ahí. Aquí vas a tener que tomarte unos cuantos minutos, así que hacemos pausa y regresamos para el paso número 9. Pero eso sí, no regreses al audio hasta tanto no experimentes en tu cuerpo ese sentimiento de perdón, toda vez que logres recordar con claridad esa oportunidad en la que perdonaste. Perfecto, entonces pausa. Excelente. El paso número 9 es el siguiente. Sales de ese espacio, que es el espacio del perdón, siente que todavía está en tu cuerpo esa respuesta y retorna a tu espacio inicial, es decir, al espacio de recursos. Pero asegúrate que traes ahora los recursos y el sentimiento y la emoción del perdón en ti. La tienes en tus células, en tu cuerpo, en tu ser. Vente hacia el espacio de recursos con todo eso integrado. Trata de que confluyan todos esos nuevos recursos, los que tienes en esa área de recursos y los que traes sobre la intención y la hermosa sensación de perdonar. Vente para acá, para este punto de recursos, y ahí intégralo todo para que pasemos al número 10. Haz, como siempre, la pausa respectiva. Excelente. Estamos a punto de terminar. En este momento estás con una integración total de los recursos del perdón y los recursos que te pudieron hacer falta en su momento, como empatía, como un poco de paciencia, tolerancia, quizás autocontrol, no sé. Independientemente de eso, ya tienes todos estos recursos integrados. Ahora, con esa integración, con ese nuevo nivel de conciencia, quiero que te imagines a la persona que la tienes al frente. Imagínatela con total claridad y dile a esa persona, pronunciando su nombre, claramente pronuncia su nombre y di: te perdono. Estás totalmente perdonado. Cuentas con mi perdón. Muy importante que por favor menciones el nombre de esa persona. De todo corazón te perdono. Trata de pronunciar varias veces de diferentes formas el hecho que estás perdonando a esa persona, de manera que se pueda reforzar desde diversos planteamientos. Te perdono con todo el corazón. Quiero que sepas que cuentas con mi perdón. A partir de hoy te libero de este resentimiento, te libero de esta culpa. Y eso sí, no olvides pronunciar el nombre de esta persona cada vez que formules ese perdón. Esto es lo último que vas a hacer y ya yo doy por mi parte terminado el ejercicio. Falta que tú hagas la tuya, que es la de perdonar. Quiero que sepas que este es un ejercicio muy poderoso, muy poderoso. Trata de repetirlo si es necesario, o con intervalos puedes buscar a otras personas, otros sucesos, y también aprovechas y haces esta terapia. Llegará un momento en que ya te la aprendes y la haces sin necesidad de escuchar. Por favor, perdona a esa persona, libérate y regresa a la vida, a la calidad de vida. Dale un baño de amor a tus células. Por mi parte, me despido.